Hoy, como todos los años para esta fecha, recordamos que un grupo de personas que representaban a las provincias de nuestro país se reunieron en la ciudad de Tucumán para declarar la independencia de Argentina. A partir de ese momento decimos que somos independientes. La alumna de primer año, segunda división, Priscila Lubli, leerá la reseña histórica de dicha época. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la declaración de la independencia y la organización final del plan de guerra de José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. El contexto internacional donde esto ocurría era complejo. España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono, y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región, derrotando una parte de los movimientos independentistas americanos. En medio de esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer ante el peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones estaban deterioradas. Cada provincia eligió un diputado cada 15 millones de habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de un territorio bien diferente de lo que hoy es la Argentina. Charcas, por ejemplo, que hoy es parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron del Congreso porque estaban enfrentadas con Buenos Aires y entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental, bajo el mando del gran José Gervasio Artigas. Lo fundamental del Congreso fue que el 9 de julio de 1816 los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la firmaron de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sucesores y metrópoli y de toda otra dominación extranjera. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. La alumna de primer año, primera división, Delfina Domínguez, leerá poesía alusiva a la fecha. El 9 de julio, por caminos pedregosos, difíciles de transitar, en galeras o diligencias, ellos debían llegar. Se llamaban diputados y a las provincias representaban, con una sola razón, que en Tucumán los esperaba. Allí la señora Bazón, con placer su casa cedió, aunque tuvo que modificarla, porque el espacio no alcanzó. Así llegó el 9 de julio, cuando el Congreso sesionó y el acta de independencia de puño y letra se firmó. Desde entonces somos libres de toda dominación, gracias a los congresales que se atrevieron a ser nación. La Casa Histórica. La Casa Histórica de Tucumán se construyó en 1760. Pertenecía a una importante familia local, la de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna. Tenía varias habitaciones, patios que la conectaban y su único ornamento eran unas columnas salmónicas ubicadas a los costados de la puerta principal. Después de ser sede del Congreso en que se declaró la independencia, fue alquilada para la imprenta del Ejército, el Servicio del Telégrafo y el Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel de Tucumán, registró a pedido de un grupo de vecinos el deterioro del edificio con el objeto de llamar la atención de las autoridades en pos de la conservación. En 1904, el gobierno la restauró. Sin embargo, debido a su pésimo estado, tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que se salvó fue el Salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó ajustarse al máximo al edificio original, utilizando incluso el mismo tipo de ladrillos, tejas y baldosas. En 1941 fue declarada monumento histórico. Actualmente funciona como museo y es centro tradicional de los festejos por la Declaración de la Independencia. El Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia se firmó el 9 de julio de 1816.
cuando prevaleció una postura que representaba el mandato de la mayoría de las provincias, investir a las Provincias Unidas del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedaba expresamente rechazada toda fórmula intermedia que evitara algún tipo de protectorado. Se trató, pues, de una manifestación clara, acorde con el pedido de San Martín, de declarar la independencia absoluta de las Provincias Unidas respecto a la corona española y de toda otra dominación extranjera, según la fórmula agregada a la proclama días después de las siguientes sesiones del Congreso. La proclama se publicó en español y también en quechua y aymara con el fin de incorporar el proceso a los pueblos originarios. Mercedes Sosa nació un 9 de julio, el día de la Independencia, muy cerca de la casa histórica de Tucumán. Por eso su madre quiso llamarla Julia Argentina. El padre creyó que eso era exagerado y la anotó como Aide Mercedes. Todo el mundo la conoce como la Negra Sosa. Muchas personas piensan que su voz, que marcó más de medio siglo de música nacional, es de alguna manera la voz de la Argentina. Creció en Tucumán en medio de una pobreza atemperada por la calidez de una familia siempre contenedora. Cantó folclore, pero también tango y rock and roll. Triunfó en América Latina y conmovió los corazones de miles de personas que no entendían ni una coma de castellano, en realidad cantidad de rincones del planeta. Eligió su repertorio con delicadeza y profundidad. Los autores y las autoras más importantes de América Latina fueron seleccionados por sus discos, casi 50 sin contar las recopilaciones. Al Jardín de la República es una bella samba compuesta por Virgilio Carmona que retrata con belleza a la provincia de Tucumán. Como cierre del acto, escucharemos la interpretación de la mencionada canción Al Jardín de la República, interpretada por nuestra recordada Mercedes Sosa. Homenaje a mi provincia, Tucumán. Desde el norte traigo que samba que canto aquí, a que bailan los Tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pared, joven o viejo de todo vi. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. En el gaucho le hace un floreo y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las otras no, a la del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, harán un todo lo que ellas quieran, en la primera ya terminó. Lleva la otra. No me olvido bien, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Y hace linda esta mala vida, así se olvida que hay que sufrir. Para nada camino en charla, una guitarra, bombo y violín. Unas cuantas mostras pisar, pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros y estos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, a la del norte sí. Para las de Chimbo